presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, donde el tema no podría ser otro que la UCAEP. Y digo la UCAEP porque lo voy a decir seguro de que el papel de los medios de comunicación en los países democráticos es vigilar la institucionalidad y la democracia. El rol de los medios de comunicación no es ser cajas de resonancia de diferentes posiciones, algunas antiinstitucionales y antidemocráticas, y darle el mismo espacio a las dos, y ser una sombra que no tiene ni siquiera derecho a analizar lo que pasa a su alrededor. Los medios de comunicación somos una entidad responsable no solo de informar, sino también de educar a nuestra audiencia, y además de educar a nuestra audiencia, de cuidar la institucionalidad del sistema democrático. Y llegamos a un punto histórico donde o los medios de comunicación nos comprometemos con eso o dejamos de ser medios de comunicación. Y una de las garantías que usted puede generar sobre la credibilidad de un medio de comunicación es tomar siempre en cuenta la defensa de la democracia y la defensa de la institucionalidad. Y estar siempre independizado de presiones externas e internas que quieran sesgar esa libertad de expresión en defensa de la institucionalidad de un país. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, lo digo así porque ayer ocurrió una situación en la cual la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado legitima a un grupo de costarricenses que por lo menos preliminarmente han cometido delitos muy graves, que han ejercido presión de facto, y realmente ni yo ni los medios democráticos podrían quedarse callados ante una situación de este tipo, donde hay una seria lesión a la institucionalidad costarricense. Hace 2 años, cuando los costarricenses fuimos a las urnas, realmente establecimos la salida democrática a nuestros problemas. Y si a mí, a usted, no les gusta lo que hace el gobierno, tenemos el instrumento en nuestras manos, literalmente. Y es el voto. Así es que, si usted cree que nunca más el PAC tiene que ser gobierno porque ha sido desastroso, en 2 años vaya a las urnas y vote. Si usted cree que la Asamblea Legislativa ha sido desastrosa, en 2 años vaya a las urnas y vote. Impulse un cambio de elección de diputados. Pero no se vale ni aquí ni en ninguna parte del mundo establecer las medidas a la fuerza. Estamos todos de acuerdo, creo, en que el gobierno de la República ha sido absolutamente incapaz de articular un diálogo, ha cedido, le agarró muy tarde al gobierno de la República para hacer valer su autoridad. La autoridad de un gobierno no solo está escrita en la Constitución política y en las leyes que regulan un país. No solo el presidente y el gobierno manda y la Asamblea Legislativa porque la Constitución lo diga. En la práctica eso está garantizado por fuerzas de seguridad que resguardan el cumplimiento de esas leyes y por un poder judicial independiente. Cuando un gobierno permite, como lo permitió hace 2 semanas el gobierno del presidente Alvarado, que en sus narices le violaran las leyes a otro montón de costarricenses, estaba sembrando la democracia y la institucionalidad. Y esa anarquía que se sembró está dando frutos hoy. Y lamentablemente ayer un grupo institucionalizado, legalizado, que es la Unión de Cámaras, legitima a un grupo autonombrado representante de los costarricenses. Esa es la posición editorial respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. Yo invité hoy, y les quiero contar la historia completa, hoy invité a Álvaro Jenkins, el presidente de la UCAEP, invité a Enrique Egloff a este programa, invité
a la Cámara Nacional de Turismo, invité a la Cámara de Restaurantes, invité a la Cámara de Exportadores, invité a AmCham, invité a la Cámara de Comercio e invité al expresidente de la OCAEP, don Ronald Jiménez. Don Álvaro Jenkins, el presidente de la OCAEP, me dijo ayer que no. Hoy en la mañana me volvió a escribir y me dijo que estaba disponible para darme una entrevista él solo al mediodía, pero que no podía participar en Matices por un problema de agenda. Yo acepté que me diera esa entrevista. Minutos antes de las 11 de la mañana me dijo que entendiera las dificultades que estaba pasando y que no era posible la entrevista, pero que iba a estar el lunes en Matices a las 2 de la tarde. Enrique Egloff, el presidente de la Unión de la Cámara de Industrias, me dijo que no podía estar hoy en el programa. Gisela Sánchez, la presidenta de AmCham, me mensajeó hace un rato diciéndome que tenía una situación familiar y que no iba a poder estar. La presidenta de la Cámara de Exportadores, Laura Bonilla, me dijo que tienen junta directiva y que no podían estar. La Cámara de la Construcción, a quien también invitamos, dijo que no podía estar. La Cámara de Restaurantes nos dijo que no podían estar. Y la Cámara de Turismo nos dijo que no podían estar. Así es que verán hoy en cámaras a don Julio Castilla, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, don Ronald Jiménez, expresidente de la OCAEP. Don Julio, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias por atender mi invitación. Buenos días, don Randall. Usted sabe que siempre abiertos al diálogo y a conversar. Así que le agradezco siempre la oportunidad y un saludo también a todos los que nos escuchan y nos ven. Y hola, don Ronald, un gusto saludarlo también. Gracias, don Julio. Don Ronald, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Randall, un saludo para usted, para don Julio, para toda su audiencia. Como usted bien lo dijo, recibí su invitación, como siempre, con agrado. Y aprovecho para decir, he estado en Matices 5 veces o 6 por ahí, y nunca me he negado porque me parece un excelente espacio y no me iba a negar hoy tampoco. Muchas gracias, don Ronald. ¿Les parece si empezamos con el anuncio que ha brindado hace unos instantes el presidente de la República, Carlos Alvarado, al país, pidiéndole además a todos los sectores que cierren filas alrededor de la democracia? Voy a pedirle a Canal 2, por favor, que nos presente y nos mande en retorno, por favor, Emanuel, el video del presidente de la República hace unos minutos. La democracia y la institucionalidad son el camino. La solidez de la democracia de Costa Rica no se debe poner en riesgo. Las soluciones para Costa Rica deben ser las institucionales, las de la democracia. Por ello, los presidentes de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo hemos llamado a un diálogo nacional para resolver los inminentes problemas fiscales y económicos. Para ello es el diálogo y las acciones dentro del marco de la democracia. Es un irrespeto a la fuerza pública, a los más de 120 policías heridos y a la democracia misma decir que fue una firma espuria la que levantó los bloqueos, cuando la realidad es que fue la acción hecha por las autoridades, unas mediante el diálogo y en otras por la acción policial. Y hay vasta evidencia pública de ello. Hay voces muy minoritarias, pero peligrosas, que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán. Lo grave hoy es que una organización empresarial legitimó a ese actor. Al hacer eso, le dio la espalda a la democracia. Lo que ha ocurrido es una mancha a la democracia de Costa Rica y que debemos subsanar en medio de una crisis sanitaria y ahora económica. Hago un llamado a todos los ciudadanos, a los presidentes de los poderes de la República, a los expresidentes de la República, a los partidos políticos demócratas, a los actores democráticos, a los sectores sindicales, cooperativos, a las iglesias, a los solidaristas, a las mujeres, a la juventud, a los agricultores, a los empresarios que respaldan la democracia, a que cerremos filas con el sistema democrático, con la institucionalidad y con Costa Rica.
Los diálogos regionales que hemos comprometido seguirán y la convocatoria de los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo sigue en pie. Adaptaremos la conformación con los sectores, dialogaremos con todos los actores legítimos y que respalden la vía democrática. Lo haremos multisectorialmente, escuchando también iniciativas como la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y las iniciativas territoriales en los diálogos que el gobierno lleva en marcha y que reanudarán mañana. Así, alejaremos a nuestro país del abismo económico al que nos ha acercado el COVID-19. Pero he sido claro, a corto plazo debemos tener una propuesta en materia de finanzas públicas para evitar una grave crisis económica y social. Saldremos adelante, pero distingamos quienes defienden la paz y la democracia y quienes no. Gracias de nuevo por las oraciones, por nosotros, pero principalmente las oraciones por Costa Rica. Bien, era el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien hace unos minutos brindó este mensaje al país. Aquí estoy leyendo los comentarios que nos están dejando en redes sociales, particularmente, y muchas gracias a través del Facebook Live. Hay algunos que me dicen alineado. Por supuesto que soy un alineado al respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto a la Constitución política. Pero además hay que pensar en algo en lo particular. Don Carlos Alvarado no es el presidente del PAC. Don Carlos Alvarado no es el presidente de un grupo de costarricenses que votaron por él. En una democracia, efectivamente, las mayorías deciden. Y la mayoría decidió hace 2 años y un piquito que don Carlos Alvarado iba a ser el presidente de Costa Rica. Y eso en un país civilizado se respeta. Aunque John Randall no esté de acuerdo con lo que haga el presidente, incluso que lo critique fuertemente, o usted que nos está escuchando, finalmente es el presidente de Costa Rica y la salida institucional es a través de las urnas. Don Ronald Jiménez, ¿qué le parece lo que ha pasado en su amadísima UCAEP durante las últimas horas? Digo amadísima porque usted la dirigió y sé y me consta lo que la quiere, don Ronald. Bueno, Randall, muchas gracias. Uno a la primera pregunta que hizo sobre la reacción de el presidente. O sea, ¿cómo vemos nosotros lo que acabamos de escuchar? Yo creo que aquí deberíamos hablar de 4 temas que tienen relación, pero sería un error meterlos en una licuadora y tratar de sacar provecho de alguno de esos 4 temas porque alguien manejó mal alguno de los otros. Y me explico. Sí creo que hay que hablar de UCAEP y empezaré por ahí, como usted me lo pide, Randall. Sí creo que hay que hablar del diálogo convocado por el Poder Ejecutivo y el presidente de la Asamblea Legislativa, que por cierto mucha gente escucho diciendo que lo convocó el Congreso. No, lo convocó el presidente estaba presente el presidente de la Asamblea Legislativa, que hay que tener clarísimo que para efectos de leyes y de votos es uno de 57, que coordina y dirige reglamentariamente, pero eso hay que tenerlo claro. Hay que hablar también de un tercer tema, que es este diálogo que propone la Asamblea del Banco Popular con muchas otras entidades, para al final llegar a lo que nos interesa, que es la propuesta, como lo mencionó el presidente, en el corto plazo para salir de donde estamos. Y usted, Randall, empezó el programa diciendo que el tema hoy no podía ser otro que hablar de UCAEP. Qué lamentable que el tema no sea hablar de ese 4º punto que es la propuesta y que hoy estemos analizando de las 7, 8, 10 propuestas que están listas ya para convertirse en proyectos de ley para que nos saquen de este problema. Seguimos enclochados en un montón de desaciertos. Entonces, empecemos por la declaración del presidente y caigo inmediatamente en UCAEP. Bueno, el presidente, UCAEP se la puso en el punto de penal. Esta declaración que hace el presidente, que dice cosas muy ciertas y que dicho sea de paso,
votara o no votara yo por él. Si alguien quiere quitar a este presidente o cualquier otro, yo me tiraré a la calle a defenderlo con usted, Randall, porque la institucionalidad y la democracia la vamos a defender. Eso, como lo menciona el presidente, no está en discusión. UCAEP, y me imagino que ahondaremos en el tema un poco más, pero específicamente el presidente de UCAEP y el tesorero, creo, hacen una reunión, hacen un informe de esa reunión y posteriormente viene una firma sorpresiva y, como dije temprano, innecesaria, que, ¿cómo lo digo? Mi mamá decía que sí, que hay que tener amigos, pero no malas juntas. Entonces sí, hay que dialogar, por supuesto. Y la democracia se trata de dialogar. No voy a entrar todavía al tema de los diálogos, pero en este caso, una muy mala junta, un grupo que está siendo investigado por la Fiscalía, y todos los daños que todos nosotros sabemos que ha causado. Yo, en lo particular, no voy con ellos ni a la esquina. Si me llaman a una reunión, no iría, por el simple hecho de lo ilegítimos y lo ilegales que son, aunque puede ser que se eliminen o se logren esquivar algunos daños futuros, o que la gente de los agricultores de la zona norte tuvieran acceso a sus mercados. Todo eso puede ser, pero no se le vende el alma al diablo. Creo, lamentablemente, que en el caso de UCAEP, y Randall, hoy lo confieso, no he podido trabajar ni media hora, porque aunque han habido 4 presidentes de UCAEP después de mi gestión, o sea, ya yo debería poder estar pensionado de esa línea. Pues la verdad es que siempre los empresarios, cámaras, diputados, escriben, piden explicaciones, y he estado ocupadísimo dando explicaciones, hasta que por fin tuve que desmarcarme y decir, no, yo creo que fue un error enorme, pero sobre todo innecesario. Entonces, sí, mi amado UCAEP, fui director por 10 años, representando a un sector en ese tiempo muy pequeño, ya no, el de tecnología, que creo que es un honor para Costa Rica, y por esas cosas de la vida ocupé la presidencia como 2 años y medio, donde invertí con ese cariño y pasión como 12 horas al día, tiempo completo ahí, en tiempos difíciles, cuando apenas estaba empezando Melvin Jiménez, Morales Zapata y compañía, y entonces tuvimos que agarrarnos fuerte. Y sí, le tengo muchísimo cariño, pero no puedo avalar, aunque la intención sea buena, aunque alguien se atribuya el que paramos bloqueos. Para mí no es importante si fue o no. El presidente dice que no fue una firma de UCAEP, que fue la policía. Al final de cuentas, eso realmente me tiene sin cuidado. El tema es que la señal, y sobre todo, nos compromete a todos, a todo el sector empresarial. Si estaba bien eso para el sector agrícola, y específicamente de la zona del norte, si eso estaba bien para ese sector, un presidente de UCAEP representa a 50 cámaras y a todos los sectores. Y creo que nos vimos tan comprometidos que le han dado durísimo al sector empresarial, todos, diputados, partidos políticos, más empresarios, empresas. Me han reportado cámaras que empresas han llamado para desafiliarse. En fin, esto tiene una cola enorme, pero enorme, la cual, como digo, pues es aprovechada por el Poder Ejecutivo, porque cuando él habla de defender la democracia, con lo cual yo estoy de acuerdo, y la institucionalidad, con lo cual yo también estoy de acuerdo, pues creo que la policía y el Poder Ejecutivo debió haber actuado con celeridad, como se lo ordenó la Sala Cuarta, desde un inicio, y entonces ahí no se dio la democracia o la institucionalidad tampoco. Entonces, no avalo lo de UCAEP, pero creo que esos problemas de institucionalidad vienen de varias partes, y esa
ese espacio de liderazgo o esos vacíos de poder se pueden ir llenando de manera peligrosa. De hecho, don Ronald, permítame a mí contarle la historia a nuestra audiencia de lo que ha pasado con UCAEP, porque ayer revelamos en la noche, yo no sé si lo iban a hacer público o no, para serle sincero, ayer revelamos desde nuestras cuentas de redes sociales, revelamos el acuerdo y 7 minutos después la ANEP lo dio a conocer y ahí se vino la cascada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el martes pasado, don Eric Echeverría, que es el tesorero de la UCAEP. Oscar. Don Oscar, sí, no don Eric. Don Oscar Echeverría, que es el tesorero de la UCAEP, pasó a recoger a la casa a don Álvaro Jenkins, el presidente de la UCAEP, para llevarlo a San Carlos, porque en San Carlos lo iba a recibir Célimo Guido. Había una intervención de Juan Rafael Lizano, quien tiene una enorme influencia indudablemente sobre Álvaro Jenkins. Se van para San Carlos, incluso algo desconfiado don Álvaro, se va para San Carlos, llegan a un centro de comando donde hay casi 20 personas, además de don Célimo, y empiezan a ver que tienen radios satelitales, GPS, un centro de monitoreo para determinar dónde se hacen bloqueos, a qué hora. Sí, realmente una estructura muy fuerte. Y acuerda don Álvaro y don Oscar en San Carlos firmar ese acuerdo y darse el tupé, que entiendo que es lo que tiene orgulloso a don Álvaro, de haber logrado un acuerdo en 4 o 6 horas en San Carlos que no logró el país. Se vienen para San José. Ayer le comunican al Consejo Director de la UCAEP los acuerdos tomados y dan a conocer la carta que por sí ya se había firmado. Y en la tarde-noche se reúnen en la ANEP. Esa es la historia de lo que pasó en las últimas horas. Don Julio, ¿a usted qué le parece de la Cámara de Comercio lo que ha ocurrido con UCAEP en las últimas horas? Bueno, don Randall, a ver, nosotros como Cámara de Comercio siempre nos hemos manifestado, y rescato 2 palabras que han usado ustedes, que es la democracia y la institucionalidad. Nosotros inclusive como ejemplo lo vamos a poner cuando el señor presidente nos invita a esa mesa de diálogo bajo el liderazgo de Jorge Vargas. Nosotros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Nos manifestábamos que estábamos en contra de la composición de la misma, que estaba desbalanceada, que considerábamos que no debería ser así, y le mandamos un mensaje directo al presidente, cuál considerábamos nosotros que debía ser la participación que debería tener el sector privado en una mesa de diálogo de ese tipo. Pero paralelamente le dijimos, señor presidente, cuente con la Cámara. Nosotros siempre respetaremos la institucionalidad. Usted lo dijo muy bien, Randall, al principio, él es el presidente de todos los costarricenses y está la Asamblea Legislativa ahí. Y entonces nos dimos, usted es el presidente, usted nos convoca a una mesa de diálogo, ahí vamos a estar. Nos guste o no nos guste, pero eso sí, vamos a llegar no a conversar, vamos a llegar con propuestas firmes de cómo podemos reactivar la economía, que ya lo hemos venido buscando hace 2 años con la Asamblea, con propuestas muy claras, y cómo podemos disminuir el gasto. Y otra fuente de ingreso que nosotros tenemos y hemos trabajado en las mismas, para no seguir cargando de tributos a los costarricenses. ¿Por qué? Porque ya tenemos, nosotros representamos un 98.5 de empresas que son pequeñas, empresas que tienen menos de 100 colaboradores y el 73% de las mismas tienen menos de 5. Entonces, eso es un mensaje que en la Cámara de Comercio siempre abiertos al diálogo, y cuando usted nos convoque, señor presidente, vamos a estar, por lo que dije, democracia e institucionalidad. Lo que ha hecho UCAEP, nosotros nos apartamos, nosotros no somos parte de UCAEP, valga la redundancia, hace 1 año nos salimos precisamente por diferencias de visión. Y lo que ha hecho UCAEP hoy, yo no sé si está avalado por las 48 cámaras que son parte, realmente es un grave error, y nos apartamos y la criticamos, y hemos sido vehementes en que no podemos sentarnos en una mesa con gente que ha desestabilizado el país, gente que ha herido a nuestra policía, a nuestra fuerza pública, han buscado matarlos, han amenazado la institucionalidad. O sea, no puede ser posible, Randall, que nos sentemos en una mesa. Yo le quiero comentar que mi papá hace muchos años me dice, mira Julio,
yo te voy a pedir un favor, no sé qué va a pasar en tu vida, esto fue hace 20 años. Me dice, nunca te sentes en una mesa a negociar con delincuentes, con terroristas, y otra palabra, Josué. Y yo le dije, te lo prometo. Y la Cámara de Comercio, mientras yo la dirija, nunca va a estar ahí. Y la institucionalidad de 5 años de nuestra Cámara de Comercio, porque son 105 años, somos la Cámara de Comercio con más años de historia, es siempre propositivos, siempre dispuestos al diálogo, siempre sentados con el gobierno viendo cómo sacamos este país adelante. Entonces sí, creo que fue un grave error y yo lo que hemos estado cerca del gobierno en el sentido de que, como lo decía bien Ronald, pidiendo que haya mano dura porque no podemos afectar la economía, y ya estaban debilitados, ya estaban prácticamente fuera de los bloqueos, ya el gobierno había tomado control, en eso sí yo le creo al señor presidente, y lo que hicimos fue darles una plataforma para que ellos ahora digan que dejaron los bloqueos porque llegaron a un acuerdo con el sector privado. Entonces, nosotros como sector privado lo que pedimos es que nos unamos, pero que nos unamos bajo estos 2 principios que hemos comentado. Y es la única forma que como sector privado, con el gobierno, sacamos este país adelante, bajo esas vías que son institucionalidad y la democracia. Sí, yo he escuchado a gente incluso a la que respeto enormemente y a la que admiro en las últimas horas decir que la reunión no es un golpe a la institucionalidad del país porque no se está desconociendo al presidente de la República y que es un diálogo más, como muchos. Yo entiendo eso, sin embargo, pues si usted escucha a Celimo Guido esta mañana diciendo, si el presidente quiere que venga y se sume al diálogo, realmente es desconocer la autoridad del presidente, no necesariamente a la figura presidencial, pero además deja un vacío de poder muy complicado donde realmente se hincan los sectores a un grupo de personas, porque finalmente yo creo que hay que aceptarlo, no tenemos la fuerza pública necesaria para controlar si nos bloquean el país completo. Ahora imagínese a un grupo de empresarios también ayudando en eso, realmente nos complica mucho la cosa. Don Ronald, una de las preguntas que me han hecho durante las últimas horas, y yo quería hacérsela a usted, despersonalizando esto, no tiene que ver con Álvaro Jenkins, pero después de su presidencia, en AUCAEP pasó, vamos a ver si me acuerdo bien, Franco Arturo Pacheco, después don Gustavo Delgado, después de don Gustavo Delgado vino don Álvaro Sáenz, después de don Álvaro Sáenz está don José Álvaro Jenkins. Digo, la UCAEP no es una dictadura, hay un consejo director, hay sillas. ¿Qué fue lo que permitió, le pregunto con todo respeto a don Ronald, que el grupo que representaba a José Álvaro se hiciera con el control de la UCAEP? Si me lo puede contar anecdóticamente durante las últimas semanas. Bueno, la pregunta realmente es difícil para mí, Randall, porque, como usted lo dijo, yo creo en ese 85% del empleo costarricense que genera la empresa privada, y creo en las cámaras y creo en la cúpula. Y estuve ahí, y no voy a ser yo quien revele debilidades o características hacia lo interno. Eso entiéndame que no lo puedo hacer, pero para tratar de contestarle de alguna manera su pregunta. Don Ronald, perdón, yo le entiendo eso, pero no le pido que lo haga. Sí, por eso le dije de manera anecdótica, es que por lo menos nos explique. Bueno, es que habían 2 tendencias, se había acabado el plazo de Álvaro Sáenz, o no se había acabado el plazo de don Álvaro, y entonces hubo una conjunción de fuerzas liderada por algunas cámaras que prefirió, a eso me refería, no el tema de las valoraciones de las debilidades, porque lo conozco desde hace muchos años y sé que no me lo va a hacer. Gracias. Bueno, y de hecho sí, le menciono que desde la administración de Franco Arturo Pacheco se contrató y se pagó, se hizo un concurso, participaron firmas mundiales, participó también Roberto Artavia en su empresa de asesoría para hacer una reingeniería del sector empresarial que, como cualquier empresa o institución, no se escapa a la necesidad de renovarla cada ciertos años a la nueva realidad. Ese trabajo fue muy importante, lo hizo don Roberto, que fue quien ganó el concurso. Nos encerramos en hoteles 2 días enteros, más muchísima tarea, precisamente para solventar lo que le voy a decir al contestar su pregunta. El consejo directivo es grande, de 50 cámaras o 49 cámaras, hay 24 que van al consejo directivo,
Además de esas 24, hay directores honorarios, hay presidentes honorarios, como en mi caso, que recibimos por estatuto el derecho de asistir a juntas directivas vitalicio, de por vida. Yo quiero decirle que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo prácticamente no asisto a reuniones de consejo directivo porque creo firmemente en que hay que darle el espacio a los nuevos liderazgos, y entonces cuando tenemos una sala con 35 personas o una conexión virtual con 40 personas, es complicado. ¿Qué sucede? Bueno, normalmente hay un grupo cercano al presidente de UCAEP, y eso siempre ha sido así, y no está mal, que la tendencia es a apoyarlo. Entonces, si el grupo cercano, después de una ponencia que hace el presidente, algunas o varias personas de ese grupo cercano levantan la mano y lo apoyan, es posible que mucha gente que tal vez no estaba muy de acuerdo decida no hablar. Eso es perfectamente posible. Y eso era lo que queríamos cambiar en esa reingeniería. Igual que una empresa, hacer que la junta directiva fuera más eficaz en cuanto a la discusión de los temas estratégicos. Entonces, ya que lo pide anecdótico Randall, y yo estuve, curiosamente, no me conecto hace meses a ninguna reunión del consejo directivo. Ayer me conecté unos minutos, no me conecté mucho rato, pero sí me conecté unos minutos porque por lo menos quería escuchar las razones por las cuales no se iba a participar en el diálogo, que se supone que se votaba ayer. Sin embargo, ya yo había escuchado a otras personas cercanas a UCAEP, que incluso en el programa de Monumental de doña Amelia, una persona adelantó que UCAEP no iba a participar cuando el Consejo Déjeme, perdón, don Ronald, ponerle un paréntesis a eso. Esa persona que efectivamente adelantó en Nuestra Voz, el programa de Radio Monumental que dirige doña Amelia, lo adelantó aquí, fue Juan Rafael Lizano, que lo hizo lunes o martes, si no me falla la memoria fue el martes, que él adelantó sin que UCAEP hubiera tomado la decisión todavía, que no iba a participar en el diálogo, decisión que se tomó ayer finalmente y que nos demuestra además cómo se toman las decisiones en UCAEP, don Ronald. Bueno, no voy a generalizarlo, pero por lo menos yo sí quería escuchar un rato las justificaciones de no participar en el diálogo, que me imagino que trataremos ese tema, pero para no desviarme, continúo con este. Quería escuchar, y cuando me conecté unos minutos tarde, estaban dando una explicación de la reunión que había habido el día anterior, o el martes, no me acuerdo, martes o miércoles, con este grupo que se denomina Rescate, y luego, que no era lo que yo quería escuchar, de hecho no estaba en agenda, era una reunión extraordinaria, entonces eso no podía estar en agenda ni podía votarse, porque el tema de la reunión extraordinaria era la participación o no en el diálogo, y escuché un poco de razones por la línea que ya me lo imaginaba. Entonces tampoco yo estaba muy de acuerdo con eso, y si levantaba la mano no iba a cambiar tampoco mucho. Entonces tenía cosas que hacer de mi trabajo y me aburrí y opté por desconectarme. Entonces, Randall, esas son las cosas que suceden. Anecdóticamente puede ser que un grupo de 20, no necesariamente los 20 en cualquier ámbito estén de acuerdo con algo, pero si el líder hace un planteamiento y otros 5 o 6 lo apoyan, por inercia es posible que los otros 13 se alineen, digámoslo así, no se compliquen la vida, como dicen los abogados, se allanen, ¿verdad? Entonces sí, creo que hay mucho de ese allanamiento. Bueno, seguramente así será. Ahora bien, pasémonos de hacer a un segundo, porque a mí me preocupa mucho el qué hacemos entonces. Y no, por supuesto, yo no me gusta lo que hizo UCAEP, a ustedes tampoco, a una gente tampoco,
pero digo, no puede ser el fin de la discusión que hizo o que no hizo UCAEP. Lo que pasa es que promover un diálogo institucional, como hoy me lo adelantó el jefe de fracción del PAC, y después el presidente lo confirmó, que hay un nuevo llamado al diálogo con las instituciones que habían respondido que sí, con las que habían pedido más tiempo y con otras que querían participar, que las van a reunir la otra semana. Y es que hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer con una convocatoria de un gobierno, don Julio, que se dio durante estas 2 semanas, la autoridad completa, tal vez en los primeros 4 días en lo particular se dio la autoridad completa sobre el territorio nacional, no se dio cuenta que había un grupo irregular, paralegal, creciendo en el país y que no iba a ser fácil detenerlo después. Ya ahora no creo, ahora incluso ha ganado fuerza, la fuerza institucional de UCAEP. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos 2 diálogos paralelos, el de UCAEP con Rescate Nacional y el de los sectores legítimamente compuestos, don Julio? Sí, a ver, nosotros en la Cámara de Comercio, por eso estamos en contacto con el Poder Ejecutivo constantemente y buscando cómo podemos apoyar en la situación fiscal tan complicada que tenemos, y por eso están las propuestas. Y yo creo que como usted estuvo ya en un programa hablando de parte de nuestras propuestas, siempre en el sentido constructivo. Hoy necesitamos salir adelante de una situación complicadísima, pero el sector privado, como siempre lo hemos dicho, es el motor del desarrollo de este país. Hoy tenemos un 28% de pobreza, o 26% de pobreza, un desempleo que entre desempleo y subempleo arriba del 50%. Necesitamos enfocarnos en lo importante. Y lo importante está en cómo salimos adelante y reactivar esta economía. Y como siempre decimos en el sector privado, con sentido de urgencia, hablando. Es que ese es el tema. Ahora nos estamos durmiendo otra vez y ahí fue la molestia que teníamos como Cámara de Comercio pidiendo que manifiéstese, pero no lo bloquee. Entonces, el presidente es el que tiene que llamar al diálogo. Ojalá que ahí, en lo que escuché el video, él está planeando ver la posibilidad, no sé si querrá unir la Asamblea de los Trabajadores con la que él está proponiendo, ahí verá. Pero nosotros desde la Cámara de Comercio sí vamos a acelerar y ya verá la próxima semana propuestas muy concretas de cómo nosotros podemos, sin más carga impositiva, salir adelante. Y por ese camino nos vamos a ir, donde tenemos que desde el sector privado ejercer esa presión del caso y al presidente, meter la presión de que también llame a ese diálogo que ya lo hizo, no le funcionó por lo que haya sido, y esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros, básicamente. Permítanme recordarles, ahora está viendo unos comentarios y me acordé, la historia de Medellín en los 80s y 90s. Medellín en Colombia era un estado, un departamento absolutamente abandonado a la mano de Dios, donde los gobiernos no le habían puesto atención a su infraestructura, a su educación, a sus servicios públicos, y entonces emergió una fuerza al margen de la ley que llenó esos espacios públicos de legitimidad que había abandonado el gobierno, ¿verdad? Y entonces, y dirigidos por una persona, Pablo Escobar, y entonces Pablo Escobar llegó con escuelas a los lugares donde el gobierno no había llegado con escuelas, con plazas de fútbol a donde los gobiernos no habían llegado, ayudar a la gente con comida a donde el gobierno no había llegado. Por supuesto que todos conocemos cuál fue el desenlace de eso. El desenlace de eso fue una cruenta guerra interna colombiana que generó miles de muertos en pocos años. Entonces realmente, si uno hace un análisis muy básico, y cuando digo muy básico es apenas con el conocimiento básico que puede dar cualquier libro de texto de escuela, uno podría decir, bueno, es que fue culpa del gobierno porque no atendió las necesidades de la gente de Medellín. Seguramente sí, tiene su porción de culpa muy alta, pero también es culpa de los que se aprovecharon de eso, porque también fue culpa de Escobar que se aprovechó de eso. Pero más allá de repartir culpas, lo peligroso de eso, es decir, lo peligroso de que los gobiernos abandonaran la obligación de atender a su ciudadanía y que llegara una estructura paralegal o ilegal en ese caso para
ayudar y llenar los espacios que dejaba el gobierno, fue una confrontación institucional que dejó sangre, ¿verdad? Eso es realmente lo grave. Por eso es que uno no tiene que dejar, el Estado como tal no tiene que dejar espacios en blanco. Les cuento, don Ronald, que Camtic acaba de rechazar, Camtic es parte de UCAEP, acaba de rechazar el acuerdo de UCAEP, pide echarlo para atrás y pide racionalidad. Conociendo como usted conoce la institución por dentro, ¿usted cree que en las próximas horas haya fuerza en las cámaras integrantes que obliguen a su consejo director y particularmente a su presidente a reflexionar sobre lo que ha pasado, don Ronald? Bueno, voy a referirme primero a mi ideal. No necesariamente va a ser el que va a pasar, pero bueno, ya lo que pasó y no podemos echarnos para atrás. Mi ideal sería una aceptación de que no debimos, como un sector formalísimo, recordemos que UCAEP no hay más formal que la UCAEP. Exacto, UCAEP nombra a más de 130, 140 personas en juntas directivas de 80 instituciones públicas por leyes diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dada esa institucionalidad, para mí lo ideal es que echáramos para atrás en el sentido de decir, reconocer, bueno, nos apresuramos con la buena intención de que no hubieran bloqueos, pero no nos correspondía a nosotros, nos disculpamos por ello y rompemos todo vínculo con este grupo ilegal. Ese sería mi ideal. Si no va a ser por esa vía, pues sería conveniente que las cámaras afiliadas, las 48, 49, y ojalá varias de las 24 que estén en el consejo directivo, hagan una moción para que UCAEP rectifique en el sentido que lo acabo de decir yo, aunque no lo haga su presidente, que sería mi ideal, lo haga en ese sentido. Entonces, ahí sería una medición de fuerzas. Eso es preferible que lo hablen entre los directores, que lo tengan bien, que hablen con el fiscal y que trate de llegarse a una votación, ojalá unánime, para que se dé una imagen de, bueno, cualquiera hace algo que aunque se quiera de buena forma, está mal hecho, eso puede pasar, y entonces busquemos de inmediato la unión empresarial. En esta situación tan difícil del país, lo peor que podemos tener es seguirnos dividiendo y tener entonces al sector sindical partido en tres grandes grupos y sector empresarial también, y entonces aquí mi estimado amigo don Julio no es parte de UCAEP, Cadesco tampoco, entonces invitan por ahí a la AED, invitan a SPC, invitan a diferentes grupos, precisamente porque no hay una unión. Entonces yo esperaría que esa moción llegue para calmar ánimos, para reflexionar y para buscar la unión, pero tendría que haber un liderazgo hacia lo interno para que eso se negocie antes de la próxima reunión del Consejo Directivo. Si eso no se da, que sería el peor escenario, podríamos ver reacciones como Camtic o la Cámara de Construcción, que hoy también se desmarcó del tema. La Cámara de Industria vi un comunicado que no entendí, era como que estoy a favor o en contra, pero ninguna de las dos. Sí, es un enredo lo que hizo la Cámara de Industrias, con todo el cariño que le tengo a don Enrique, pero sí es un enredo. Sí, entonces, bueno, yo vería deseable la rectificación para que empecemos a hablar del diálogo y las propuestas, que cuando usted lo indique, Randall, me referiría a eso, porque no quiero desordenarle. No, muchas gracias. De hecho, quería ir a eso porque eso me preocupa mucho. Digo, el gobierno ha cometido errores garrafales, don Ronald, no solo en las últimas horas, digamos, sino también en sus propuestas. Digo, voy a preguntarles en una conversación de café, ya que estamos aquí,
Don Julio, ¿a usted le pareció desproporcionada la primera propuesta del Ejecutivo de basarse en 80% impuestos y 20% recorte de gastos? Por supuesto. A ver, nosotros hemos venido bueno, ya me tocó desde marzo estar liderando la Cámara con un equipo de trabajo de lujo realmente. Y hemos venido proponiendo y enviando propuestas y proyectos de ley, trabajando con diputados, que ahora podemos hablar de esos proyectos, qué soluciones podemos brindar en el tema del recorte del gasto público, viables, en fin, viendo todo este tipo de soluciones. Y cuando viene una propuesta del 80-20, es no entender la realidad del país. Cuando nosotros tenemos relación con las cámaras regionales en diferentes sectores costeros y al norte, y hay hambre, hay desesperación. No están logrando llevar el pan nuestro cada día a su mesa. Y cuando usted tiene un sector golpeado, anémico, ¿cómo usted va a pensar en más impuestos? O sea, eso es de una vez terminar de aniquilar el sector privado y promover la informalidad. Y ya tenemos una informalidad que anda el 60%, y esa informalidad no paga impuestos porque no puede, no es que no quiera, es que no puede pagar impuestos. Entonces, uno diría que lo más lógico, sabiendo, y es una premisa que yo creo que tenemos que entender todos los costarricenses, el sector privado es el que produce riqueza y empleo, tenemos que apoyarlo y facilitarlo, y eso sí, el que vade, el que haga el que lo haga mal, pues que se le castigue, porque el que trabaja bajo las reglas y condiciones está teniendo una competencia leal también en el contrabando, en el comercio ilícito. Por eso en la Cámara de Comercio inclusive creamos un observatorio de comercio ilícito que trabajamos de la mano con el gobierno para sacarlo adelante. Entonces, es cómo le da las herramientas al sector privado para que produzca esa riqueza y ese empleo que tanto necesitamos, y no es con impuestos. Ya nosotros somos el país más caro, con un 58.5% de cargas tributarias a la empresa privada. Ya no podemos más. Es que para un costarricense que entienda que cada empresario de 100 colones que se gana, 60 se los da al gobierno para que pague impuestos, para que haga el gasto o uso como lo quiere. Ya sabemos que está haciendo un uso ineficiente. Entonces, tenemos que trabajar de la mano, sector privado, sector público. Ahí están los sindicatos, ahí hay organizaciones para llegar a acuerdos en un momento crítico como país. Pero a la gente tal vez algunos no saben, pero bajo una premisa: ¿cómo apoyamos y le facilitamos la vida al sector privado? Y yo siempre pongo el ejemplo de Zonas Francas. Zonas Francas es un modelo extraordinario de generación de riqueza en este país. Hoy le da el 11% de los ingresos a la caja en salarios, produce encadenamientos locales, exporta, tiene más de 187,000 empleos entre directos e indirectos, bien pagados todos. Entonces, tenemos que promover ese tipo de soluciones, ¿verdad? Tenemos que ver cómo facilitamos al sector para que siga generando lo que necesitamos como país. Y entonces, ahí es donde nos hemos enfocado como Cámara de Comercio. Aquí están las propuestas, y esto es lo que podemos llevar adelante. Claro, don Ronald, ¿a usted qué le parece? Porque realmente, digo, no debe ser una propuesta muy fácil de elaborar. O sea, cuando usted tiene un presupuesto nacional que está estrictamente fosilizado en destinos específicos, ¿verdad?, que no podemos evitar, tenemos muy poco de recorte de gasto y tenemos la tentación de establecer impuestos para todo, pues debe ser muy difícil hacer una propuesta balanceada, don Ronald. Definitivamente. Hay un primer elemento, Randall, y usted lo ha mencionado varias veces, y no vine hoy a criticar el gobierno y muchísimo menos a UCAEP, pero no se puede tapar el sol con un dedo. El manejo ha sido muy malo, y ese mal manejo de una situación caótica, ese mal manejo genera desconfianza. Y entonces, ¿cómo armar una propuesta? Como usted dice, qué difícil armarla. Sí, pero si no tenemos una base de confianza, todavía más complicado. Entonces yo creo que ahí las cosas que suceden y han ido sucediendo han ido minando la confianza, y mucha gente se está aprovechando de eso, como lo hablamos, de grupos ilegales, etcétera. Entonces, hay un tema conceptual, y es una opinión muy personal. Yo creo que con esto de llegar a una propuesta, y para llegar a la propuesta necesitamos dialogar todos los sectores, yo sí tengo una diferencia conceptual, y es la siguiente. Yo creo que si tenemos
una enfermedad, bueno, no voy a hablar de la pandemia, pero si tenemos una enfermedad muy fuerte, nosotros no hacemos un congreso de pacientes, hacemos un congreso de médicos. Entonces, ahí yo sí creo que hay que escuchar a los sectores, hay que escuchar a los dolientes, pero partiría del hecho de que estas propuestas empiecen a construirse por expertos, o sea, que sea el Congreso de los médicos los que van a diseñar cómo salir de la enfermedad donde tenemos a todo el hospital enfermo. Entonces, ahí hay una parte conceptual, por eso yo veo muy difícil el reunir a 29 sectores o 30 sectores, no importa si decimos 29 o decimos 35, todo el mundo va a sentir que sobra gente o falta gente. Partiría más bien de propuestas, y lo digo por lo siguiente, Randall, a ver, esta situación Costa Rica no la vive hace muchísimos años, y es que necesitamos hacer una mesa de diálogo para distribuir pérdidas. O sea, eso hay que tenerlo claro. La mesa de diálogo se trata de cómo pagamos entre todos algo que en parte viene de gobiernos anteriores y en parte de la pandemia, pero lo cierto del caso es que el problema está ahí y hay que pagarlo. Entonces tenemos que distribuir pérdidas. Si la gente que se sienta a la mesa, su objetivo es salir ileso, entonces o no debería sentarse o no vamos para ningún lado. Por eso decía que yo prefiero al experto economista de la Cámara de Comercio primero y luego a don Julio, en ese orden, y que no se me ofenda mi amigo Julio, para realmente construir propuestas, para distribuir estas pérdidas. Hay cosas que no se pueden obviar, y me hacía muchísima gracia lo del famoso botón nuclear, porque yo decía, vaya, asistamos a esa mesa de diálogo que seguramente termina el mismo sábado, porque se habla de empleo público y ¡pum! Alguien tocó el botón. Se habla de impuestos y ¡pum! Don Julio tocó el botón. Y así cada uno de los temas y terminamos ese diálogo con ese reglamento el mismo sábado. Y no es lo que queremos. Entonces, y algo en lo que estoy en desacuerdo con don Julio Castilla, que dicho sea de paso, además de amigo, coincidimos en que hace 30 años ambos empezamos una pyme. Él empezó la suya, yo empecé la mía, más o menos en la misma época, y entonces hemos pasado por todo el Valle de la Muerte y del Vía Crucis, y nadie nos ha regalado nada, ni tampoco nos tienen que explicar muchísimo qué es reactivación económica y cómo se genera el empleo. Entonces, dicho eso, nuevamente, Randall, yo creo que hay que decirle al país, vean, vamos a tener que tocar empleo público. Eso forzosamente va a tener que tocar funcionarios actuales y vamos a tener que también regular muy bien ahí las convenciones colectivas para que dentro de 5 años no nos pase lo mismo. Eso tiene que ser así. Vamos a hablar del tamaño del Estado y eso tiene que ser así porque no podemos pagarlo. Vamos a tener que negociar la deuda interna, sobre todo la que es con el mismo Estado y le guste no a los diferentes fondos, van a tener que pagar algo también. Todo el mundo va a tener que pagar algo. Don Julio dice que no, yo creo que en algún momento también tendremos que hablar de impuestos y ahí no coincidimos don Julio y yo. En lo que sí coincido con él es que después de haber pasado la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que era para no caer en el abismo, pero venía acompañado de la promesa del gasto de empleo público, pues todos sabemos que ha pasado muchísimo tiempo y no sucede. Entonces, en este caso yo sí diría, no tengo la confianza para que impuestos se anteponga a rebajo de gastos. Estaría dispuesto a hablar de impuestos, pero primero demuéstreme todo lo que he dicho anteriormente del gasto. Y si vamos a tener un diálogo que nos va a llevar de aquí a enero, porque si urge, como dijo el presidente, corto plazo, bueno, si vamos a tener un resultado del diálogo de aquí a enero, y el resultado va a ser que en esos temas que dije, posiblemente otros, no se pusieron de acuerdo los sectores, entonces mejor hagámoslo ya.
hagamos los expertos y que los expertos le expliquen a los padres de la patria el por qué es necesario que todo mundo ponga algo y que todo mundo pierda, porque no hay forma de hacerlo diferente, y entonces le acortamos. Pero si el diálogo va a pretender, primero, o una operación en barre, de decir, bueno, ya dialogué y ahora hago lo que a mí me da la gana, o voy al diálogo, que todo el mundo ponga, pero yo no ponga, entonces eso no va a funcionar. Entonces, sí, Randall, lo que usted pregunta, qué difícil armar una propuesta de diálogo, muy difícil, sí. Pero yo partiría del hecho de los grandes temas que forzosamente se van a tener que tocar, y el que no quiere tocarlos, pues que no se siente en la mesa y que después pelee en la Asamblea Legislativa para defenderlo. Bueno, yo quiero intervenir un poquito ahí, porque qué bueno que Ronald y yo estamos en desacuerdo en algo, porque hemos estado muy de acuerdo siempre en muchas cosas, pero nosotros como sector privado en el 2018 ya aceptamos un paquete tributario, lo aceptamos. Y el gobierno se comprometió a unas tareas que ahí están pendientes, reforma de empleo público y también reforma del Estado. Y también rescato algo que dijo Ronald muy importante. ¿Quiénes han trabajado en nuestra Cámara esos números? Hemos trabajado con el equipo económico y nos hemos asesorado con economistas también para ver qué propuesta podemos hacer basado en lo que era la mesa de diálogo. La mesa de diálogo hablaba de 18 puntos. Entonces empezamos a trabajar cómo podemos lograr esos 18 puntos. Entonces voy a poner muy rápido, ¿verdad? Porque no sé cómo estamos de tiempo, pero con solo eliminar plazas congeladas que están ahí, porque el gobierno del 2018, que pasó su paquete fiscal, a hoy, ahí viene cuántos empleados más tiene, 4,000 y pico, y solo el gobierno central 100 empleados mensuales ha contratado, o que estaban congelados los ha vuelto a traer. Entonces, eliminemos lo que está congelado y ahí hay un ahorro. Los pluses salariales, ya tenemos a don Rubén Hernández hablando de cuánto podríamos ahorrarnos, y de acuerdo al 60% del PIB, sin entrar en mucho detalle. Congelación de nuevas contrataciones por 4 años. No se contrata a nadie. Aparte que se elimina, no se contrata. Y empezamos a hacer movilidad entre instituciones que hoy no tienen razón de ser. Y empezamos en una forma políticamente correcta, no tocar tanto el despido de gente, pero sí mover después en temas que haya que vender instituciones o lo que fuera el caso. Estamos también hablando de lo que es la unificación de compras públicas, que también lo hemos comentado, el tema del SICOP, cuánto nos ahorra eso, qué beneficio, ya está estimado entre 0.25 y 0.50 del PIB, siendo muy conservador anual, y ahí vamos sumando 2 puntitos. El cierre de instituciones, algunas que no puede ser que tengamos instituciones que estén perdiendo plata y en crisis dándoles plata. Nosotros estamos hablando de ingeniería financiera, ahí hemos hecho números que hay una gran oportunidad de ingeniería financiera, y sobre todo el tema de negociar la deuda entre nosotros. Usted sabía, don Randall, que el Banco de Costa Rica le da un 33% a un montón de instituciones que son las famosas parafiscales, ¿verdad? Entonces le voy a poner el caso. Una de ellas, Infocop, recibe 1,000 millones. ¿Y sabe qué hace con esos 1,000 millones? Se los presta caro al gobierno. Y entonces el gobierno le paga. Entonces, ¿por qué no desviamos esos fondos directos al gobierno? Y que el gobierno su flujo de caja. Entonces, hay un montón de oportunidades de mejora ahí que se pueden lograr, y tenemos los números. Mejorar la recaudación y el combate a la informalidad y al comercio ilícito. Tenemos que trabajar el tema también de la evasión. ¿Cómo ayudamos? Ahí los sindicatos dicen que es 8%. Nosotros somos conservadores, que logremos 1.5 o 2% anual de mejora en recaudación. Ahí 8 puntos del PIB, don Randall. Entonces, voy a buscar para convencer a mi amigo don Ronald que no es necesario más impuestos. Eliminación de exoneraciones fiscales. Ya está el tema de que si usted, el tema de salarios escolares, el tema de, vea, una propuesta que tenemos en la Cámara de Comercio que es interesantísima. Yo estaba conmigo, me estaba diciendo que eso lo hacen en Panamá. ¿Qué pasa si usted, el Banco Costa Rica, el Banco Nacional, el INS, lo pone a la venta para costarricenses o para capital privado y vende el 49%? Y con una condición, usted vende el 49%, 50%, ahí ponerse de acuerdo, usted vende ese porcentaje, y eso sí, es administrado privadamente, y el gobierno tiene un 51% o 49%, 50% es un tema a definir, y ahí hay una fuente de ingresos directa. Y después un tema que nadie ha querido tocar, aparte de lo que es reactivación económica, don Randall. Nosotros veníamos creciendo mal cuando estábamos golpeados en el 2017, 2018, antes de entrar a esta crisis, en un 4%. Si tomamos las medidas que hemos propuesto,
al gobierno para formalizar a la gente temas de la caja, temas de tarjetas, en fin, ahí tenemos las propuestas que no sé cómo vamos a hacer de tiempo, pero todas esas propuestas van en que formalicemos y logremos generar más ingresos. Y eso también va a traer confianza, que es una palabra clave que siempre hemos usado, y genera mayor crecimiento económico. Y termino con algo que es importante, y siempre lo he estado diciendo últimamente: ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo se llama nuestro país, hablando de Costa Rica? ¿Por qué? Pues somos ricos en recursos naturales. Quitémonos ese paradigma que no podemos explotar recursos naturales de una forma responsable. La riqueza del oro de este país está estimada, según escuché en un programa a un experto geólogo costarricense, en $38,000 millones. Y solo Cruzitas, $5,000 millones. ¿Y qué está pasando en Cruzitas? Entonces, si podemos hacer las cosas bien, hay fuentes, el gas natural, hay otras fuentes de ingreso que podemos traer responsablemente para salir adelante como país y ayudar al costarricense en ese ingreso. Entonces, como Cámara de Comercio, sí, no es que vamos con una posición, a mí no me toca, no. Aquí están las propuestas, señor presidente, aquí están las propuestas de Asamblea Legislativa, para que usted vea que no es necesario más impuestos. De hecho, vamos a ver, porque uno tiene dos formas de ver el vaso. Yo lo quisiera ver medio lleno, incluso 3/4 partes lleno. Esta semana, antier, entrevisté al aire a don Elian Villegas, el ministro de Hacienda. Y entonces don Elian me contó que lograron de gente, de grandes contribuyentes que declararon 0 ganancias en los últimos 3 años y que no son holdings, porque todos entendemos que, bueno, todos no entendemos, mentira. Uno entiende que las holdings no generen renta y por lo tanto no pagan impuestos sobre la renta, las tenedoras de acciones, pero hay otras que no son tenedoras de acciones. En esos 3 años se ha logrado recuperar ya entre principal, multas y intereses 77,000 millones de colones de 18 empresas irresponsables que habían reportado 0. Entonces me parece, y aquí se lo sumo a la conversación, me parece que lo primero que deberíamos hacer es mejorar la lucha contra la evasión y la elusión. De segundo, y yo creo que es innegable, nada más, disculpen, respóndanme sí o no y ahorita elaboramos, pero es para hacer un registro de lo que me dicen. Don Ronald, ¿usted está de acuerdo en que la evasión y la elusión podría ser uno de los primeros temas a hablar? Sí. Don Julio. Sí. Ok, ahí estamos los 3 de acuerdo. Ok, compras públicas a través de SICOP, es urgente, mañana debería de unificarse eso. Don Ronald, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Don Julio. Sí, rotundo. Ok. Después, el gasto del Estado, que tiene que ver con el tamaño del Estado. Yo hasta donde entiendo, no les he escuchado a ninguno de ustedes dos decir que vayamos a despedir a 20,000 empleados públicos, sino que se tomen las medidas paso a paso que tiene que ver con ley de empleo público, con anualidades y con el cierre de los funcionarios públicos que van saliendo. ¿En eso está de acuerdo, don Ronald? Sí. ¿Don Julio? Sí. Y tenemos una propuesta, Ronald, también de darles incentivos para que varios de ellos puedan pensionarse si ya están arriba de los 57 años. Ok, el cierre de instituciones, que no sería dejar sin trabajo a esas personas, sino ir haciéndolas más chiquiticas hasta cerrar. ¿Está de acuerdo, don Ronald? ¿Está de acuerdo, don Julio? Sí, nada más que ahora me deja, cuando termine el cuestionario... Dígame nada más, no importa. Nada más, para ampliarlo ahí y que no sea solamente del sí o no, sí estoy de acuerdo. Nada más que en esto me puso realmente muy triste por lo que usted está diciendo. Hace unas pocas semanas que el presidente dijo no van a haber despidos masivos, pero es que ya han habido cerca de 300,000 despidos en el sector privado. Entonces me dio tristeza porque me sonó como si fuera el presidente del sector público y no de todo el país. Perdón, pero a veces parece que es el gobierno, el sector público nada más, porque decían esto, efectivamente, a mí yo también lo oí, también me chocó, que decía no va a haber despidos, como no va a haber despidos, y digo, ahí 250,000, casi 300,000 costarricenses menos sin trabajo, que ninguno sea público es otra cosa, pero bueno, la renegociación de la deuda interna, nuestra deuda está calculada 77% deuda interna, 23% de deuda externa.
yo creo realmente que podríamos poner a un líder, ahí el problema es conseguirlo, a renegociar con los tenedores de bonos. Y resulta que los tenedores de bonos son las operadoras de pensiones, los bancos públicos y privados, incluso las universidades, las cooperativas tienen bonos. Yo creo que eso sería una opción. ¿Usted está de acuerdo? Voy a cambiar el orden. Don Julio, ¿está de acuerdo? Sí, y tenemos propuesta de cómo hacerlo. Don Ronald. Sí. Ok, ¿la venta de activos? Don Julio. Sí, sí. Don Ronald. Sí, y agrego que el costarricense tenga claro que somos dueños de algo si recibimos algún beneficio de eso que somos dueños. Si tenemos una empresa estatal que por ineficiencia más bien pagamos una tarifa más alta que la que deberíamos, los dueños son los que trabajan ahí, no todos los costarricenses. Entonces, no solamente sí estoy de acuerdo, sino que creo que falta muchísima información a la población para entender qué es ser dueño y qué no. Ok, si después de todo... Ya que le permitió a Ronald... Por favor, Julio, por favor, aquí todos somos igualiticos. Adelante. Yo acabo de mencionar que la propuesta de la Cámara de Comercio es, como decía Ronald muy bien, que sean realmente los costarricenses las instituciones y no más bien sea un gasto que nos sale mucho más caro porque es ineficiente. Entonces, permitamos que los fondos de pensiones compren parte del Banco de Costa Rica o el Banco Nacional o el INS, y entonces la hagamos más eficiente, y ahí sí tenemos plata los costarricenses, porque los que quisieron poner 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 cosas para comprar van a tener su retorno de inversión. Entonces, es sí y con propuestas. Ok, lo único es que me parece que la única diferencia es que si ahí hace falta algo, digamos, si queramos llevar el déficit primario de un -4 a un +2, entonces si nos hace falta un monto, entiendo que don Ronald diría de ahí, ya ahora sí que hicimos todo eso, ¿cuánto nos falta? Y metamos los impuestos. Don Julio no, porque está seguro que no va a faltar ni un 5 para hacer ese cierre. Y que Dios lo haga profeta. Ojalá, ojalá. Bueno, ayúdennos a la Cámara de Comercio en esa tarea. Nosotros les podemos compartir números al detalle y para que vean que sea factible. Y tenemos todo el tema de recursos naturales que podemos aprovechar responsablemente con el ambiente. Y hagamos primero todo lo que tiene que ver con gasto. Ajá. Para que no se vaya en un canasto. Julio dice que después de eso ya no va a hacer falta. Yo digo, ojalá que no, pero si hubiera falta un poquito, pues tenemos que hablar de eso. Don Ronald ahora me robó el ejemplo, porque yo iba a decir que cuando uno está enfermo, los que se sientan a discutir, es más, con la pandemia, los que se sentaron a discutir el tema de la pandemia eran médicos, no eran enfermos de COVID, para decir, mira, ¿qué hacemos ahora que estás enfermo de COVID? Sí, yo creo que al gobierno le hace falta sentar a expertos a hablar de eso, y expertos de las más variopintas ascendencias, inclusive sin temas personales. Yo no tendría problema, espero, o que el gobierno no lo tenga, en que don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, sea una de las personas que se siente ahí como experto. Trabajó en el Banco Mundial, pero también Rodrigo Cubero, que hoy es parte del gobierno, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, y también podríamos meter a Gerardo Corrales, y también podríamos meter a los ministros de Hacienda que tuvieron que negociar en su momento con el FMI la crisis de los 80. Y entonces usted tiene a don Fernando Naranjo ahí también, y también puede llamar a Leiner Vargas, que tiene un pensamiento diferente a algunos otros y que entiendo cree que no hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Es más, que metan a Sofía Guillén también, que cree que no hay que hacer nada con el Fondo Monetario Internacional, pero que es economista. Es decir, generemos una mesa de diálogo de expertos, no de quién genera más ganancias para su sector. Creo que están de acuerdo conmigo, don Ronald. Ese es el cambio de fondo que mencioné al inicio, y yo le agregaría, y conste que tengo una altísima estima y concepto de Jorge Vargas, pero aquí a ese grupo de expertos yo le pondría un facilitador que es experto en eso, tipo Roberto Artavia, que toda su vida se ha dedicado en empresas enormes por el mundo a hacer esa labor de alinear talentos. Sí, yo sé que don Roberto estuvo nombrándose en algún momento, pero no sé a qué llegó. Don Julio, ¿usted está de acuerdo con una mesa así? Sí,
Sí, y como bien lo hemos dicho también, nosotros elegimos a un presidente y el presidente tiene que liderar y tiene que asesorarse. Nosotros ahora, como le decía Ronald, nosotros entendemos lo que es una empresa, cuando hay que cortar gastos operativos, financieros, cómo trabaja con el personal. Entonces, por eso es que es importante que el sector privado esté en esa mesa con una posición fuerte y que sea escuchado, porque somos los que entendemos que el gobierno es una empresa, el gobierno no es una institución de calidad, no lo es. Entonces tenemos que ver los gastos, los ingresos, y yo no puedo gastar más de lo que tengo, entonces tengo que ser más eficiente en el ingreso. ¿Cómo le ayudamos en los ingresos? Bueno, vamos a buscar nuevas eficiencias, vamos a buscar nuevos ingresos, vamos a reactivar, ahí está, y entendiendo que hoy urgentemente tengo que cortar el gasto, y ahí vendrán los dolores, pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer estamos presentando una propuesta que busque, porque también está la parte política, lo que es políticamente viable en el corto plazo. Son las 3:17. Permítanme ir a la pausa comercial, porque si no el que se va a quedar sin ingresos soy yo. Vamos a la pausa comercial, regresamos, prácticamente le voy a dar un minuto de cierre a cada uno para que dé su mensaje final a Costa Rica, que los está escuchando esta tarde, pero recuerden que tienen que escoger la canción. Así es que como los dos representan, don Ronald, un empresario privado, expresidente de UCAEB, con todas las de la ley, don Julio también una institución que es reconocida por la ley, ustedes sí pueden negociar y escoger, por favor, la canción con la que vamos a cerrar hoy. Son las 3:18, vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Tarde con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros. Don Ronald Jiménez, expresidente de UCAEB, don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, nos acompañaron esta tarde. Yo le quería dar un minuto a cada uno para cerrar. Don Ronald, usted sirve con lo que usted guste, pero por favor cuénteme qué espera usted que pase en las próximas horas, que esto se acomode o qué. Ok, tiene que, y para usar bien el minuto, mi mensaje es de unión, es de madurez y de sabiduría. Olvidémonos de lo que pasó, olvidémonos de este lamentable día de ayer, de hoy, de la semana. Sepamos que necesitamos a esos expertos que nos digan cuánto de una medicina amarga tendremos que tomarnos, porque es amarga y hay que tomársela, y lo mejor es que sean esos médicos los que nos digan. Por eso la sabiduría y la madurez que tengamos nosotros va a ser fundamental en todos los sectores. No solamente me refiero al sector empresarial, sino en todo. La situación es realmente caótica, y si no nos tenemos confianza, por lo menos seamos conscientes de que tenemos que tomarnos un poco de medicina amarga todos, y con esa sabiduría podremos ir saliendo adelante. No es posible que Costa Rica el talento lo tenga dando consultorías, como usted dijo, gente en el Fondo Monetario, gente en empresas enormes por todo el mundo, y nosotros aquí no podamos salir adelante con esta situación. Son las 3 de la tarde con 27 minutos, don Julio. Bueno, yo un mensaje igualmente de unión como sector privado. Somos el motor de desarrollo de este país, somos los que lo podemos sacar adelante con ayuda del gobierno. Es un tiempo, hemos dicho nosotros hace muchos meses, y ahora se ha popularizado un poco el término, pero es un tiempo de valientes, es un tiempo de tomar decisiones claras, es un tiempo de construir. Y en la Cámara de Comercio, como siempre lo hemos dicho, cuente con la Cámara, porque hemos trabajado duro para traer una propuesta seria y responsable, respaldada con datos, para dar una solución a este país sin que tengamos que los empresarios seguir sufriendo. Eso sí, cuando nos toque, nos toca, porque son el tema de los impuestos que estamos pagando hoy, y ese va a ser un llamado que hemos estado constantemente llevando adelante. Pero tenemos las soluciones, y al señor presidente le hemos estado diciendo, aquí va nuestra propuesta, escúchenos, y como decía al inicio, tomemos decisiones. Yo le agradezco mucho a los dos que hayan estado conmigo esta tarde. ¿Qué canción escogieron, o vamos a hacer un diálogo de un mes para ver qué escogen? No, eso lo hacemos en 30 segundos, ya lo hablamos en el comercial, Julio y yo. Él quería algo más rockero,
lo convencí para que se la dedique a Irene, a su esposa, y yo a la mía, después de estar encerrados en esta pandemia 7 meses. Si uno llega a decir, pasé encerrado 7 meses y la pasé muy bien, es porque está con su persona favorita. Esa es la canción. La de Río Roma. Sí. Ok, bueno, ve qué casualidad. Yo creo que don Célimo se la dedicó a don José Álvaro Jenkins ayer o antier, pero no sé. Gracias, don Julio. Gracias, don Ronald. Buenas tardes y un saludo. Gracias. Don Glenn Montero, que está ahí en la cabina monumental, por favor, Río Roma, mi persona favorita, a menos de que pase algo en las próximas horas, yo espero que no. Don José Álvaro Jenkins estará con nosotros el lunes en Matices. Don Glenn, ¿la tiene lista? Ahí está, feliz tarde, disfrute la canción, hasta luego.